Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Es curioso cómo el ser humano, de las primeras cosas que hace cuando tiene conciencia de sí mismo, es empezar a intentar comprender el medio. Comprende los ciclos de la caza, comprende y entiende la forma que tiene o de la manera en la cual tiene que protegerse de las amenazas, entiende y comprende parte de ese ciclo de protección al que tiene que rodear su entorno, pero hay ciertas cuestiones a las cuales no tiene acceso. El ser humano intenta por todos los medios entender o comprender por qué sale el sol, por qué brillan las estrellas, por qué aparece la luna, qué causa la muerte y la vejez y, por supuesto, por qué nacemos. Una serie de dudas a las que no encontraba respuesta. En las primeras tribus empezaron a aparecer los primeros chamanes, hombres sabios que empezaron a organizar los ciclos de caza, los ciclos de la luna e intentar entender que existía una relación entre el nacimiento de la naturaleza en la primavera y la posición del sol. Las primeras religiones paganas principalmente eran religiones solares, entendían el medio y conocían el poder del sol. Posteriormente, estas religiones empezaron a desaparecer con la llegada de las religiones reveladas. Religiones que habían sido reveladas por medio de alguna forma divina y habían sido transmitidas a una serie de profetas que posteriormente habían creado unas enormes corrientes religiosas. Se perdió el principal conocimiento y los primeros grandes avances que el hombre tuvo dentro de esa especie de entendimiento natural que tenían las religiones paganas para pasar a intentar comprender este mundo con el misticismo que nos entregaban aquellas religiones oficiales. En la actualidad son muchas, pero nos encontramos que misteriosamente estas religiones y todas las religiones principales que existen en el planeta tienen unas pautas comunes. Aquí vamos a hablar de esas pautas comunes. ¿Por qué alguien o qué entidad o qué poder o qué fuerza nos han impuesto estas religiones con estas pautas comunes? Algunas religiones de mayor calado, otras de menor calado, otras pequeñas pero importantes geopolíticamente hablando, han conseguido o intentan constantemente hacer de su conocimiento y desde luego, por supuesto, de su saber y de su Dios el más poderoso de todos. Pero, ¿qué nos hace pensar a aquellos que procesan el cristianismo? ¿O qué hace pensar a aquellos que procesan el islamismo? ¿O qué hace pensar a aquellos que procesan el brahmanismo, el judaísmo u otra religión que la suya es mejor que la del otro? En realidad, básicamente, todas son muy parecidas. Y esa extraña cohesión que existen entre ellas, como he dicho antes, empieza a ser sospechosa. Veréis que dentro de esas religiones existen 12 pautas comunes. La primera de ellas es que aquellos que procesan la religión, sea cual fuere, son denominados el pueblo elegido. El pueblo elegido. Recordáis que en la Biblia incluso habla de los 144.000 elegidos. En la religión judaica se llaman el pueblo elegido. E incluso en religiones que se pueden encontrar en el centro de la Amazonía, los Amungalala quería decir el pueblo elegido. Es una pauta común. Es como que tuviesen la patente el pueblo elegido y los demás fuesen algo totalmente distinto y con menor valor. Es como una especie de característica, de marca. Los dioses crean las distintas religiones y le añaden una marca. También incluyen un dato curioso, como segundo punto: los llamados herejes. Aquel que no procesa tu religión es un hereje. Si eres judaico y ves a un islamista, el islamista es un hereje. Si el islámico ve a un cristiano, el cristiano es un hereje. Pero si el cristiano ve a un islámico o ve a un judío, son unos herejes. Han creado una especie de diferencias intentando compartimentalizar a la raza humana dentro de esos grupos religiosos. Como tercer punto hay otro dato curioso: la llamada Guerra Santa. La Guerra Santa es continua en todos los episodios que aparecen en la historia de la humanidad. Cuando Josué toma la Tierra Santa y acaba con los amorreos, filisteos, amaletitas, los hititas, jebuseos, cuando acaba con todas las tribus y destruye las importantes ciudades como pueda ser Jericó, está haciendo la Guerra Santa. Cuando los cristianos
en pro de recuperar Jerusalén, emprenden la Guerra Santa, intentando tomar esas ciudades a costa de muchas, de miles, si no cientos de miles de vidas, durante todos los años que duraron las cruzadas. Por supuesto, los islámicos hacen lo propio y consideran que su yihad debe pasar por una especie de guerra santa para, desde luego, hacer o mantener esos lugares sagrados. Todas las religiones, independientemente de su distancia, el punto en el que se encuentren, tienen la llamada guerra santa. Hay que hacer la guerra al hereje. El cuarto punto es la blasfemia. La blasfemia en todas las religiones ha sido contemplada. Básicamente es criticar a otra religión. Si eres judío y criticas a la religión cristiana, eres un blasfemo. Si eres cristiano y criticas a la religión judía, el judío te ve como un blasfemo por criticarle. Si eres judío y estás criticando a los islámicos, el islámico te ve como un blasfemo. Es la llamada blasfemia. La blasfemia es muy habitual y es constante ver como en todas las religiones existe la idea de que nadie puede y tiene el derecho a criticarme, porque yo estoy en posesión de la verdad. O eso es lo que dicen todas las religiones. Luego hay un quinto punto muy interesante, y es la llamada glorificación del dolor. El dolor está constantemente en todas las religiones. Podemos ver cómo el cristianismo ensalza la figura del dolor en su máximo exponente con Jesús de Nazaret en la cruz. Todos recordamos los pasos de Semana Santa en los cuales la gente se mortifica, los cilicios. También el judaísmo contempla este tipo de cuestiones, autolesionándose en algunas ocasiones. Y por supuesto, el islamismo contempla este tipo de cuestiones autolesionándose, y el judaísmo cuando habla de la pureza que supone, por supuesto, el expiar el mal. Como vemos, la glorificación del dolor es constante en todas las religiones. El dolor purifica. Es fácil oír este extraño axioma. De una forma o de otra intentan decirnos que es bueno sufrir. Sufrir es bueno, es interesante y por supuesto te lleva a los cielos. Otra cuestión que podemos encontrar en muchas religiones, y no en todas, aunque ha sido mutado o modificado debido al paso de los años, es la llamada o los llamados sacrificios de sangre. En la antigüedad y en las primeras religiones hace miles de años era constante, y esos sacrificios eran humanos en muchas ocasiones. Posteriormente, por ejemplo, el judaísmo contemplaba, y si leéis directamente el Pentateuco os daréis cuenta de que es básicamente en algunos puntos un auténtico recetario de cocina, de cómo Jehová quería o cómo Yahvé quería que le pusieran, bueno, pues aquellas viandas, aquellas sangres, aquellos becerros a los que se les ofrecía a aquellos dioses. El cristianismo tiene una extraña concepción cuando en ese momento crucial se entrega el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuevamente vemos ahí ese sacrificio de la sangre. Desconozco si el islamismo contempla esta idea, posiblemente no, pero gran parte de las religiones y sobre todo las antiguas contemplaban la glorificación y el sacrificio de la sangre. Es constante, era muy habitual, es una pauta común. Otro aspecto importante, y como número 7, diremos que en todas las religiones existe el infierno. Los dioses de cada religión entregan a los seres humanos unas normas de conducta. Entregan también a unos aurigas que les dicen dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Y aquel que pertenece a ese pueblo elegido y se desvía del camino, irá al infierno. El infierno ha sido expuesto por todas las religiones como un lugar absolutamente tenebroso, oscuro y terrible, en el cual pasarás el resto de tus vidas, el resto de tu tiempo. Y ese tiempo que te queda de resto es ni más ni menos que la eternidad en el infierno. Hay otro dato adicional. Por supuesto, si hay infierno, para ellos existe el cielo. Han creado la tesis y la antítesis. Esa tesis y esa antítesis que nos lleva a los cielos también es interesante, porque aquel que se compromete, se sacrifica con el dolor, se entrega y por supuesto hace este tipo de cuestiones, que por supuesto antes cuando he hablado del sacrificio de sangre se me ha olvidado explicar que el islamismo, cuando contempla por supuesto en esa yihad esos sacrificios humanos con aquellos presuntos personas que se inmolan, pues es una forma de sacrificio de sangre. Pero centrándonos en el cielo, os puedo decir que
El cielo es una forma de deciros, haced lo que yo os diga y os prometo la felicidad eterna. Una felicidad que, por supuesto, aparecerá cuando muramos. Nadie ha venido del otro lado para decirnos, oh, mirad, he estado 50, 500 años en el otro lado y de verdad, existe un cielo y yo, bueno, pues he procesado esta religión y es la buena porque realmente existe un cielo. Nadie ha tenido la oportunidad de venir del otro lado y explicarnos qué es lo que ocurre. Pero vamos a continuar. Por supuesto, existe otro punto importante. Es el Dios, la figura máxima, el máximo exponente, el Dios que es buen hacedor. Ese Dios hacedor nunca he llegado a entender por qué, si es tan bueno y bondadoso, es capaz de consentir que exista el dolor, el sufrimiento, la necesidad, la carencia en la humanidad. Si realmente alguno de esos dioses fuera bueno, nos protegería y nos cuidaría. Intentaría hacer de nosotros un pueblo o una legión de seres humanos que viviesen en la más absoluta abundancia, riqueza, salud y prosperidad. Y sin embargo no es así. Algunos dicen, no, es que el intervencionismo no es posible. Qué curioso, en esto no es posible el intervencionismo, pero sin embargo ellos intervienen muchísimo cuando nos imponen sus reglas de sus libros sagrados. O intervienen constantemente cuando sus profetas hablan de eventos que sucederán. O intervienen constantemente cuando nos están dictando toda esa cantidad de normas que algunas ni siquiera se puede considerar que vienen de los primeros documentos. Pero por contra, cuando ellos intentan explicar de por qué su Dios no entrega la paz, la felicidad y la abundancia en el planeta, dicen que lo hace porque tenemos libre albedrío y desde luego no intervienen. Otro punto, y es el punto número 10, es la llamada bibliolatria. Os diréis, ¿qué es la bibliolatria? Bueno, la bibliolatria es una forma de explicar que todas esas religiones tienen un libro de culto. Un libro de culto. Tienen un libro al que todos siguen. La religión cristiana todos lo conocéis, la Biblia. El Islam tiene el Corán. El judaísmo, que no es una religión muy extendida, tiene también el suyo. La Torá. Todas tienen un libro sagrado. Allí donde vayas y encuentres una religión, encontrarás sus libros sagrados. Hasta los antiguos sumerios tenían sus importantes religiones, que eran, o sea, sus importantes libros sagrados que han llegado a aparecer con miles y miles de años de antigüedad, como por ejemplo era el Código de Hammurabi. Y ahí está, unas normas divinas entregadas a los hombres de las cuales no se podían separar y tenían que cumplirlas milimétricamente. Y dentro de esas normas estaban incluidos los castigos correspondientes a aquellos que no las cumplían correctamente. Hay otra cosa interesante. Todas las religiones tienen a profetas. Una u otra religión tienen mesías, profetas, guías, aurigas que llevan a sus pueblos y crean enormes legiones de seguidores de estos grandes o de estas grandes religiones. Son pautas, nexos comunes. Todos las tienen. Y por supuesto, todas las religiones tienen el llamado misionerismo. Esa idea de intentar expandir y hacer crecer la religión con la máxima cantidad de miembros posibles. En unas ocasiones utilizan lo que se llama la evangelización. En otras ocasiones, cuando es o denominan que es una religión que corresponde a una raza concreta, ellos lo que hacen es fomentar esa raza. En otra situación, cuando vives dentro de un entorno, intentan imbuirte dentro de ese entorno para que te conviertas a su religión. Constantemente nos encontramos ese misionerismo. Quizás en algunos menos, como la religión islámica, que prácticamente no tiene el misionerismo, y en otras muchísimo más, como la religión cristiana, que procesa el misionerismo constantemente. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, gran parte o uno de los principales poderes que tiene la religión cristiana fue, por supuesto, ese misionerismo que ejerció en los países sudamericanos cuando comenzaron a ser colonizados por los españoles y, por supuesto, por los portugueses. Hasta aquí hemos llegado en esta colección de ideas que parecen demostrar que
Todas las religiones tienen nexos comunes. Os he puesto 12, pero posiblemente la lista se podría ampliar a 20, 30 o 40 nexos comunes. Existen patrones comunes, existen ideas comunes, existe una motivación común para que esas religiones perduren y, por supuesto, crezcan y se mantengan fuertes a lo largo de la historia. Están protegidas por los estados, están protegidas por los intereses económicos, están ensalzadas constantemente. Es como que existiese alguna fuerza que no llegamos a entender y que se encarga y se dedica a fomentar estas religiones. Yo no las estoy criticando, sencillamente intento exponer todo este tipo de cuestiones que me parecen algo más que sospechosas. ¿Por qué esos nexos comunes? Tal vez existen algunas entidades que están más allá y que son las que realmente están ejerciendo todo su poder para que estas religiones o todas las religiones que existen en el planeta operen de la misma manera. Quizás es un control o una forma de control humano, no lo sé, podéis verlo como queráis, pero desde luego estos 12 puntos, 11, 10, 12, los veréis claramente reflejados en aquella religión que procesáis. Y como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.